casa, cuida tu salud y la de los demás. Sí, quédate en casa, pronto todo estará mucho mejor. Hola, yo soy Alejandra López Fuentes, soprano, y estoy muy contenta de poder llegar hasta ti a través de esta plataforma de la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, una vez más para poder compartir contigo un poquito de mi proceso de estudio, de mis percepciones de la técnica vocal y, sobre todo, de los 3 pilares de mi voz. Si estuviste al pendiente de esos videos, te podrás dar cuenta que estos pilares son la respiración, el apoyo y la colocación. Si alguno de ellos no te ha quedado claro, por favor no dudes en escribirme, que yo te contestaré lo más pronto posible. El día de hoy quiero compartir contigo un poquito de cómo estudio, de cómo es que abordo un personaje. Aquí tengo mi bolsita de herramientas que estoy segura que conoces, pero yo te enseñaré cómo es que las utilizo para mejorar mi proceso de estudio y memorización. Este marcatextos lo utilizo para ver las entradas específicas en la música durante toda la ópera. Obviamente un lápiz de punta fina, porque el espacio entre las partituras a veces es muy pequeñito y como escribo la traducción y algunas indicaciones, me gusta hacerlo con letra muy pequeñita, que con un lápiz a veces no puedo hacer. Estas banderitas de colores me ayudan mucho, como ya verás, a separar los actos, las entradas o incluso a indicarme cosas que tengo que repasar o reestudiar después de trabajar con el pianista repasador o con el director de escena. Durante el proceso de estudio del texto, hay dobles consonantes en los otros idiomas o hay consonantes que son dulces y estos dos los utilizo para distinguirlos. Mi cerebro ya tiene identificado que el color rojo es para los fonemas dulces y este es para las dobles consonantes. Siempre traigo más lápices porque en algún momento del estudio el pianista o algún colega te va a pedir, entonces es mejor traer de más. Importante, un borrador, la cinta que nos puede salvar cuando las partituras se sueltan y un sacapuntas. Probablemente me vas a decir que esto no tiene importancia, pero créeme que la tiene. Si tú llegas a un ensayo musical en donde se te van a dar indicaciones y no traes un lápiz, adiós. Aunque no lo creas, es parte de ser un cantante profesional. Otra cosa que utilizo y que de verdad es una herramienta que yo te recomiendo que implementes a partir de hoy es una grabadora. Esta me sirve para grabar absolutamente todos los ensayos y después en casa repasar cada uno de ellos puntualmente y encontrar esos lugares en donde sé que mi sonido puede mejorar y alguna indicación que se me haya pasado a escribir. Lo primero que hago definitivamente es leer la historia. Si esta ópera que voy a hacer está basada, como la mayoría, en algún libro, investigo el autor, la época y si es posible conseguir el libro, le echo una leída antes de empezar todo este proceso. Después me voy con lo más importante de una historia, el texto. Estoy convencida de que si un intérprete no tiene un contacto con el texto al inicio de su estudio, no va a llegar a ser una buena interpretación. En la mayoría de las ocasiones, los cantantes de ópera cantamos en un idioma que no es el nuestro, ya que en su mayoría las óperas están escritas en italiano, francés, alemán y otros idiomas. Por supuesto que existen óperas en español, pero como te digo, la mayoría están en otro idioma. Lo ideal es que tú como intérprete hables el idioma en el que se va a cantar.
En muchas ocasiones esto no es posible, pero los cantantes tenemos una herramienta muy importante que se llama Alfabeto Fonético Internacional, que es una serie de símbolos que nos dan un fonema para que nosotros podamos hablar ese idioma. Por supuesto que esto no será fluidamente, sino que poder hacer bien los fonemas del idioma en el que estamos cantando. Esto nos ahorra tiempo, estrés y muchos dolores de cabeza. Gracias a este alfabeto fonético internacional es que podemos hablar ese idioma y poder darle un significado en nuestro cerebro y conectar con la emoción. Por ejemplo, en una ocasión me tocó cantar en checo. Como puedes notar, inicié escribiendo en el idioma original. El siguiente renglón lo utilizo siempre para utilizar el AFI, es decir, esos signos que me dicen cómo es que se pronuncia. Y el tercer renglón lo utilizo para hacer una traducción. Yo te recomiendo que las traducciones las hagas palabra por palabra, es decir, que traduzcas literal palabra por palabra. Después de hacer ese proceso de traducir del idioma en el que vas a cantar a tu idioma natal, entonces viene una interpretación poética. Como puedes ver, esto lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Este cuaderno es del 2015 y era justamente en una clase de AFI. Bueno, solo que este está en alemán. Después de darle un significado a esos fonemas, a esos sonidos y empezar a formar palabras en el idioma, trato de escuchar películas, canciones en ese idioma. Evidentemente de personas que lo hablen como lengua natal. Hay idiomas con los que tenemos más contacto o que nos parecen un poco más fáciles dependiendo de nuestro idioma. En mi caso es el italiano. Es un idioma que ya casi no necesito traducir, pero aún así siempre lo hago y escribo la traducción debajo en mi partitura. Después de estar en contacto con la letra y encontrar esa cadencia del idioma, esa musicalidad del idioma, voy a la partitura. Lo primero que hago es dividir mis participaciones dentro de la historia. Como puedes ver, aquí lo tengo dividido por actos. Y tienen ahí unos dibujitos dependiendo de lo que pasa en el acto. Eso ya es chiflazón mía. Y puedes notar que tengo distintos colores de separadores. En ocasiones separo los duetos, los tríos, los ensambles con diferentes colores a los de las arias para poder distinguir y así estudiar específicamente algo. Normalmente mi estudio siempre va por partes, es decir, separo las cosas más complicadas de las más fáciles y trato de hacer un pequeño calendario en donde voy aprendiéndome ciertas cosas por día sin olvidar las que ya empecé a estudiar. Obviamente, este proceso con el paso del tiempo se ha ido haciendo un poquito más rápido, dado que mi cerebro ya tiene una rutina y ya sabe el camino del aprendizaje. Después de saberme toda la música, es decir, dónde entro, dónde salgo, dónde tengo que quedarme callada, dónde tengo que hacer un sonido más piano, un sonido más fuerte, viene el proceso de ensamblaje. Este proceso es uno de los más divertidos porque es donde empiezo a interactuar con otros artistas. Normalmente es con un pianista, preparador o un coach que será mis oídos externos y me ayudará a encontrar esas partes que seguramente se me pasaron a la hora de estudiar. Vamos juntos a revisar con una lupa mis respiraciones, mi afinación, mi línea del canto, mis entradas y sobre todo a desarrollar la condición física que se requiere para cantar determinado papel. Una vez pasado este tiempo de ensamblaje y de gritos por parte del pianista, vamos a otra de las partes más divertidas, que es empezar a ensamblar con otros cantantes, es decir, los otros personajes. Este proceso es igual de divertido, en donde empezamos ya a darle un poco de intención a las palabras con lo que quiere decir el personaje. Es decir, si mi personaje se está muriendo, voy a tratar de que en mi voz tú puedas escuchar que esos son los últimos momentos de mi vida. Si estoy enamorada, podrás notar en mi voz ese sutil y efímero enamoramiento. Si estoy muy enojada, también voy a tratar de que lo notes en mi voz. Ya que la música está interiorizada y memorizada, viene el momento de montar la escena. Para este proceso ya se hizo un análisis de mesa por cada personaje. Tanto el director como yo dimos las ideas de la percepción que tenemos de ese personaje y cómo es que vamos a crearlo. Aunque un personaje haya sido representado ya en muchísimas ocasiones, viene el momento de la creación por parte mía.
darle al personaje detalles que solo ese determinado personaje puede tener dentro de mi cuerpo. Desde cómo se para, cómo camina, cómo corre, cómo sonríe, si tiene algún tic. Pasando también por el sonido, si deseo que en algunas partes tenga un sonido más metálico, más aterciopelado, etc. El montaje escénico dependerá evidentemente del director de escena, no todos lo hacen igual. En lo que coinciden es que vamos por escenas. Como puedes notar, aquí tengo una indicación escénica y también tengo la traducción literal y la traducción, digamos, poética. Todo, absolutamente todo lo escribo en la partitura. Si el director de escena me hizo una indicación después de verla y realizarla, corro a mi partitura para escribirlo inmediatamente y que no se me olvide porque suele pasar. Como puedes notar, aquí tengo acciones claras, como servir. Aquí tengo que servir una copa y aquí tengo que brindar con mi compañero. También, como puedes leer aquí, me dejo mensajitos que, bueno, solo van dedicados a mí, un poco chistosos, pero finalmente soy la única que los va a leer y así me hablo a mí misma. Y aquí estoy hablando de dejar la voz en el mismo lugar en donde vengo cantando para poder abordar mejor este agudo. Aparte de escribir las acciones físicas que voy a realizar en escena, escribo palabras clave para saber qué es lo que está sintiendo mi personaje. Puedo poner, por ejemplo, enojada, triste, decidida. O, por ejemplo, aquí puse payasa. En este momento estoy jugando románticamente con mi pareja en escena. Cuando hay mucho movimiento escénico, también apunto el lugar preciso del escenario donde tengo que posicionarme. Otro recurso que utilizo también para ayudarme a crear una atmósfera diferente en mi personaje son los dibujos. Este símbolo para mí significa que, aunque esté enamorada, está triste. Este otro significa que está un poco esperanzada y enamorada. Durante el proceso de montaje escénico, la música en ocasiones tiende como a tambalearse. Es por eso que las indicaciones musicales durante ese proceso son muy importantes que las anotemos. Por ejemplo, aquí recuerdo que según los movimientos que estaba haciendo, esas notas tenían una variación en mi emisión y mis respiraciones estaban siendo demasiado rápidas. Entonces me di a la tarea de poner exactamente donde tenía que respirar y me lo memoricé. Si tú no eres un cantante de ópera, pero eres alguien que trabaja con la voz o que trabaja en musicales, que de pronto hace eventos, que participa en conciertos y le gusta cantar ranchero, música pop, etc., te recomiendo que emplees también este método de estudio. Pruébalo y dime si te funciona. Recuerda que lo más importante en un intérprete es el texto. Yo sé que a los cantantes o a quienes hablan con la voz, pues lo más importante será la voz. Pero si no hay una conexión con el texto, con eso que tú quieres decirle a los demás, tu interpretación no va a ser buena. Muchas gracias por ver estos videos y por permitirme compartir contigo un poquitito de mí. Recuerda que puedes escribirme un mensaje y yo estaré respondiéndolo lo más pronto posible.